Está aquí presente en espíritu, vamos a poner la mano sobre Genaro simbólicamente. Padre que estás en el cielo, te presentamos tu cielo, Dios. Hoy abrimos nuestros corazones, Dios, como iglesia, como cuerpo de Cristo, para que la palabra que tú traes a través de Genaro nos llegue, Dios. En cada uno de nosotros produzca el fruto para el cual tú lo envías, Dios. Te exaltamos y te glorificamos a través de tu cielo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso a Cristo. Esta es una mañana de bendición porque Dios nos da la oportunidad de poder estar aquí para poder hablar de lo que Él ha puesto en nuestro corazón. Y cuando uno tiene la oportunidad de estar aquí arriba, ¿verdad? Y de poder traer una palabra, siempre uno le ora al Señor para que sea Dios quien pueda poner en el corazón lo que Él quiere que uno pueda hoy traerle al pueblo. Y no solamente para edificar al pueblo, sino también para que uno mismo sea edificado en la palabra. Y hoy voy a traer un tema casi como una enseñanza, ya que en estos últimos tiempos, con la hermana Miguelina, con Dauri, a través de los estudios que estamos recibiendo, como que el Señor ha puesto como esa inquietud de no solamente leer la palabra, sino también, como dice Miguelina, escudriñarla, buscarla, poder uno leer adelante, atrás, y poder traer una palabra que realmente pueda bendecirnos a cada uno de nosotros en este día, para que la palabra sea la que se penetre en nosotros y pueda dar el fruto por el cual Dios la trae en esta mañana. Y yo quiero invitarte a que tú vayas a Mateo 4, Mateo capítulo 4. Me dicen amén cuando lo tengan. Pues nomás lo tienen dos. Pero los que no lo tienen, pues entonces lo pueden leer aquí. Y quiero leer este versículo que dice lo siguiente. Y dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Número 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ok, aquí podemos ver que la Biblia dice en Mateo 1 y 2, en el capítulo 4, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y dice que Jesús ayunó 40 días. Y que cuando Él ayunó esos 40 días, entonces le dio hambre. Imagínense ustedes nosotros que ayunamos de 8 a 12 y estamos nerviosos ya, que no podemos. Ya queremos que pase la hora para poder nosotros almorzar, para poder sustentarnos, porque es natural. ¿Verdad que sí? Que cuando no hemos comido, pues nos pegamos, eso es normal. Pero aquí la Biblia dice que Jesús ayunó durante 40 días. Y dice que cuando vino ese momento de su vida, le dio hambre. Porque Jesús en ese momento era un hombre también. Era Dios y era hombre. Y dice que cuando vino ese momento en su vida que le dio hambre, dice que el enemigo vino a tentarlo. Yo le quiero hacer primero una historia antes de seguir con esa parte, porque lo que voy a explicar hoy es, el tema se llama, ¿lo puedes colocar? Escrito está, se llama el tema de esta mañana. Y le voy a hacer una historia de lo importante que es conocer las declaraciones que hay en la Biblia, que muchas veces nosotros las decimos, pero ni siquiera nos damos cuenta del poder que estamos ejerciendo nosotros en la palabra cuando declaramos la palabra. Y hay escrituras en la Biblia, hay versículos que están diseñados para cada uno de nosotros, para poder enfrentar cualquier circunstancia que se pueda presentar en nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros lo leemos, qué bonito se ve el versículo, pero lo dejamos pasar.
y no nos detenemos a entender la declaración que realmente estamos leyendo en ese momento. Y hay una declaración que está en Primera de Samuel, capítulo 17. Voy a hacer una pequeña historia antes de seguir. Y es que en un momento, todos que hemos escuchado esa historia, yo creo que desde que antes de nacer ya la estamos escuchando. Y es la historia de David y Goliat. En Primera de Samuel, capítulo 17, del versículo 43 en adelante, hay una pelea entre un pueblo filisteo y el pueblo de Israel. Allí se levanta un gigante y ese gigante amenaza al pueblo, como todos sabemos la historia, solamente la estoy parafraseando para que nos vayamos al contexto. Y dice que ese gigante se levantó y comenzó a amenazar al pueblo de Israel. Y dice en esta historia que ese gigante se levantaba cada mañana a amenazar al pueblo, pidiendo que se levantara un guerrero para que viniera a enfrentarlo a él. Y que si ese guerrero lo vencía, pues entonces ellos ganaban la batalla. Y que si él vencía al guerrero, sencillamente ellos ganaban la batalla. A mí me pareció bien esa propuesta, porque eso iba a evitar, humanamente hablando, que se perdieran miles y miles de vidas. Porque iba a ser una sola batalla, ¿verdad que sí? Eso está bien. Peleamos tú y yo, si tú ganas, amén. Y si no, pues también, ok. Quedamos en paz. Entonces podemos ver cómo pero este que no se levantaba a amenazar. Y dice la historia que decidió David hablar con el rey e ir a la batalla con aquel guerrero. Y resulta que cuando David fue y se le paró delante, el guerrero ve un simple muchacho jovencito que quizás no se veía humanamente, que tenía la experiencia para poder enfrentar a aquel guerrero. Dice la Biblia que cuando el guerrero lo vio, dice en 1 Samuel 43, dice, y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos, y maldigo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Escuchen bien la amenaza que le hizo el filisteo, porque se creía, era un gigante totalmente, que se creía con la autoridad de poder desafiar al Dios de Israel y de desafiar a quien Dios había elegido para pelear su batalla. Y eso nos pasa a nosotros a cada día. Allá afuera, donde quiera que nos movemos, hay personas que se levantan en contra de nosotros. Hay personas que nos hacen la guerra porque piensan que el Dios que pelea con nosotros, el que nosotros hemos creído, no nos va a defender, porque muchas veces se creen más poderosos, más fuertes, más capacitados, tienen el poder, la autoridad de poder desafiarnos y declarar palabras sobre nuestras vidas. Pero a mí me gusta mucho porque David, cuando se paró delante del guerrero, David, entonces, dice la Biblia, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Así mismo vienen los del mundo muchas veces. Vienen con espada, con lanza, jabalina, vienen sin piedad. Porque cuando ven a un cristiano, a alguien que ha confesado a Cristo, el enemigo quiere de una u otra forma humillarte, sacarte, derrotarte, vencerte. Entiende que viéndonos a nosotros humanamente no tenemos la capacidad o la fuerza que necesitamos para defendernos. Pero cuando nosotros no tenemos eso, me gusta mucho la declaración que hizo David. Porque David dijo, David lo tiene aquí. Ok, sí. Lean bien lo que dice aquí, porque dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Pero David dijo, yo vengo con mi fuerza, dijo David. David dijo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esa es una declaración que tú tienes que entender en esta mañana. Que cuando se levanta un gigante, hay declaraciones en la Biblia, hay escrituras en la Biblia, hay versículos en la Biblia que tú tienes poder y autoridad para tú utilizarlo.
Y cuando se levantan esos momentos de que alguien quiera venir ante ti porque se cree superior a ti, no pelees con tu propia fuerza. Porque escrito está aquí, que la Biblia dice aquí, que David dijo, y vamos a leerlo de nuevo, digo, en el nombre de Jehová de los ejércitos y el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, Jehová entregará hoy en mi mano y te venceré. Eso es una declaración. Y dice que ellos dos se enfrentaron, que ellos dos lucharon y que cuando lucharon allí, dice que se enfrentaron y cuando el gigante se preparó, cuando cree ya que te tiene vencido ya y viene a atacarte a ti, entonces dice la Biblia que cuando el gigante se levantó, David se preparó, tomó su obra y ya todo aquí creo que sabemos la historia, ¿verdad que sí? Todo aquí sabemos la historia, que David lo golpeó, el gigante cayó y inmediatamente pues David cogió a Saúl y le cortó la cabeza. Pero me gusta mucho también porque en esa historia la Biblia dice que el gigante Goliat cayó con su rostro puesto en tierra. Cuando él le dio el golpe, no se fue hacia atrás. Muchos dicen que fue la mano de Dios que le golpeó, otros dicen que fue el golpe que lo hizo caer hacia adelante. Pero la Biblia dice en una escritura que toda rodilla se doblará ante el Dios de Israel. Por eso Goliat cayó de frente, cayó arrodillado, porque dice la Biblia, escrito está, que la Biblia dice que toda boca confesará y que todo hombre doblará su rodilla delante del Dios de Israel. Por eso te digo en esta mañana, aunque se levante un Goliat en tu vida, tienes que tener en cuenta que en las escrituras escrito está una palabra para tú enfrentar este gigante. Y vamos a volver a Mateo de nuevo, porque aquí vamos a leer cómo el enemigo fue a enfrentar a Jesús en momentos de debilidad. El enemigo aprovecha los momentos precisos. Él está ahí sigiloso, esperando el mínimo momento, el mínimo detalle, para en ese momento, que quizás tú estés descuidado, estés débil o hambriento como estaba Jesús, poder traer algo a tu vida que te haga desviarte del propósito de Dios. Y dice la Biblia, en Mateo 4:3, dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Así es como le decía. Muchas veces el enemigo aprovecha ese momento de debilidad para hacerte dudar. Aquí lo hizo dudar quizás de su identidad, como muchos hemos escuchado muchas veces. Pero es que Él espera el momento preciso para poder traer un dardo a tu vida que te haga desviar del propósito de Dios. Y me gusta mucho porque Jesús, así que Jesús había hecho su tarea, podríamos decir. Porque cuando Jesús le contestó al enemigo, no le contestó con palabra humana. Jesús se fue a las Escrituras. Y Jesús, de una vez que el enemigo le dijo esto, Él utilizó una palabra, escrito está. Y aunque nosotros leemos esa palabra en Mateo 4:4, podemos ver que lo que Jesús utilizó fue una palabra que estaba escrito en Deuteronomio 8:3. ¿Lo puede colocar la Deuteronomio 8:3? Y podemos ver que cuando Él le dijo eso, Jesús que le dijo en el versículo 3, si tú eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierte en pan. Y Jesús utilizó la palabra, dijo, escrito está. Hoy tú tienes que decirle a tu situación, escrito está. Cuando vino eso, Jesús se fue a Deuteronomio 8:3, que dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, con comida que no conocías tú ni tus padres la habrían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces no tenemos que ver, porque cuando lo leemos en Mateo, ya Jesús lo trajo condensado.
Jesús les dijo en Mateo 4:4, respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces por eso es que es importante en nosotros poder tener conocimiento de la palabra. Por eso es que constantemente vivimos insistiendo que lea la palabra. Porque cuando vino este momento hacia Jesús, en un momento de debilidad, estamos hablando que tenía 40 días sin gobernar, no estamos hablando de 2 días. Y cuando vino este momento que el enemigo quiso hacer que Jesús perdiera su identidad y que perdiera su propósito de hacer un milagro para él, Jesús le dijo, no, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, es de la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es que en esos momentos de debilidad, si tú tienes un versículo en tu boca, si tú tienes una palabra en tu corazón, el Señor, esa palabra la que el Señor quiere que tú utilices en esos momentos para aquellos que se levanten en contra tuya. En esta mañana y cuando seguimos leyendo nosotros en Mateo 4 del 5 al 6, dice Mateo 4 del 5 al 6, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Miren, quizás hemos leído muchas veces estas escrituras, pero miren qué astuto fue el enemigo. Como Jesús le dijo arriba, escrito está, ¿qué utilizó el diablo aquí? Le dijo el diablo también, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán. Todos sabemos aquí que el diablo se sabe la Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis. El diablo ahí lo que utilizó el enemigo fue el Salmo 91, del 11 a 12, que dice, el Salmo 91, David, se lo voy a buscar del 11 al 12. Y podemos ver esa escritura aquí, que dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Es astuto porque muchas veces el enemigo quiere usar la palabra, pero la usa no conforme a la revelación de la palabra, sino conforme a la artimaña que el enemigo quiere usar en contra nuestra. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay muchas personas que muchas veces se acercan a uno y dicen, pero si tú crees en Dios, entonces tú no tienes que enfermarte. Si tú crees en Dios, tú no vas a tener un accidente, tú puedes irte a las 12 de la noche para que tú quieras. Y utilizan palabras que se ven supuestamente que vienen de Dios, pero están envueltas simplemente para sacarnos del propósito de Dios. Por eso que vemos que el enemigo utilizó, escrito está, a sus ángeles mandará para que te guarden. Pero a él se le olvidó que Jesús también había hecho su tarea, como le dije ahorita. Por eso Jesús se fue a Deuteronomio 6:16 y dice, no tentarás a Jehová tu Dios, vuestro Dios, como lo tentaste en Masa. Cuando yo busqué el significado, porque Miguelín y Daure me han motivado a buscar muchos significados. En Masa, el pueblo de Israel tenía un problema, no tenía agua para sustentarse y pidió un milagro, tentó a Dios, pero ya eso es otra historia. Que si usted la quiere saber un poquito más, viene los viernes o se conecta y Miguelina y Daure se la van a explicar un poquito mejor. Vámonos aquí a lo que estamos en el día de hoy. Y dice, Jesús utilizó escrito está otra vez. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús también conoce de la palabra. Y podemos ver cómo Jesús, en este momento, donde el enemigo quiso venir a él a tentarlo, a que él hiciera algo en contra de lo que Dios había puesto, que tenía que hacer. Muchas veces el enemigo quiere que nosotros rompamos nuestros principios, que rompamos nuestros valores, que rompamos aquellas cosas conforme a las escrituras. Dios nos
las ha dado a cada uno de nosotros. El enemigo quiere traer una palabra para que nosotros salgamos de ese propósito y podamos obedecer a lo que Él quiere que cada uno de nosotros haga. Pero cuando nosotros sabemos que hay una palabra, como decía, escrito está en la Biblia, es para que tú puedas tener esa palabra en el momento que el enemigo quiera venir a tentar tu vida. Y cuando el enemigo quiso venir a Jesús a decirle, óyeme, pero escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos estará seguro. Claro que eso, él estaba diciendo la verdad. Pero lo que pasa es que lo que él quería no es simplemente que Jesús hiciera eso, era que le obedeciera para salir del propósito de Dios. Porque el enemigo lo que quiere es que tú puedas obedecerle a él, hacer lo que él quiera, sus mandatos, todas sus cosas. Pero nosotros tenemos que tener la palabra y saber lo que dice Jesús. Que dice, escrito está, dice que la palabra, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y el diablo va a querer que tú anhele todas las cosas que puedan pasar por tu cabeza. Quiere que tú puedas realmente obedecerle en todo aquello que Él te manda. Pero cuando nosotros aprendemos a buscar una palabra en la Biblia para utilizarla en esos momentos que venga el enemigo en nuestras vidas, podemos nosotros decir, escrito está. Y cuando seguimos leyendo en Mateo 4, 10 y 11, dice Mateo 4, 10 y 11, 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. Así es, el hombre por su naturaleza desea tener poder, desea tener riqueza, el enemigo pone todos esos anhelos que por naturaleza el hombre tiene. Pero el enemigo, como sabía que en un momento de debilidad, quiso poner en el corazón de Jesús las cosas que humanamente cada uno de nosotros deseamos. Es muy difícil que alguien no desee tener poder, sea poder económico, sea poder en el trabajo, sea poder en la casa. Es muy difícil quizá que una persona no desee tener riqueza. Y esa era una tentación que el enemigo quería poner en el corazón de Jesús. Pero vuelvo y le repito, escrito está. Hay una palabra para cada una de esas circunstancias que el enemigo quiera poner en tu corazón o en tu mente. Y dice que Jesús le respondió en Mateo 4, 10 y 11. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Y el diablo entonces dejó. Pero podemos ver que también Jesús utilizó a Deuteronomio 6:13, porque es que la importancia de saber en esta mañana es que cuando venga algo que quiera desviarnos del propósito de Dios, nosotros podamos decirle, escrito está. Y en Deuteronomio 6:13 dice, a Jehová tu Dios temerás. ¿A quién es que tenemos que temer? Eso es lo primero. Y dice, y a Él solo servirá. El enemigo quería que Jesús hiciera lo que Él quería. Pero aquí la Biblia dice, y a Él solo servirá, y por su nombre jurará. Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros conocemos de la palabra, vamos a tener respuesta para cada circunstancia de nuestras vidas. Y hoy, en estos versículos que nosotros hemos leído y hemos visto en esta mañana, lo que el Señor realmente quiere que nosotros podamos entender, como decía al principio, que para cada circunstancia de nuestras vidas, si leemos la palabra, si escudriñamos la palabra, va a existir
una respuesta para cada una de ellas. El enemigo utilizó varios versículos de la Biblia, pero Jesús tenía la respuesta correcta, y esa es la que hoy el Espíritu Santo de Dios quiere que quede en tu corazón, que tú puedas decir, sin importar la circunstancia, sin importar la tentación que venga a tu vida, sin importar el momento de debilidad que tú puedas tener, hoy tú puedas decir como dijo Jesús, escrito está. Y cuando nosotros nos vamos a escudriñar la palabra de Dios, cuando la leemos, cuando la estudiamos, vamos realmente a tener respuesta para cada situación que se pueda presentar en nuestra vida. Hoy es un día para que Dios ponga en nuestro corazón ese querer, ese deseo de anhelar, el tener una palabra de respuesta para cada circunstancia que se nos presente. Y yo te invito en esta mañana a que cuando tú leas las Escrituras, no simplemente léala por pasar por encima, sino léela porque para realmente tenerla en tu corazón, que quede como una semilla sembrada, para que en el momento preciso pueda dar el fruto por el cual Dios la ha puesto en ti. Y el fruto es la respuesta que tú vas a tener a cada circunstancia que se pueda presentar en cada uno de tus días, donde quiera que tú estés. Se presentan circunstancias en el trabajo, en la casa, en la universidad, donde quiera que tú te muevas. Pero donde quiera que tú estés allí, hay una palabra en la Biblia para enfrentar dicha situación. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, solo quiero que te lleves en tu corazón que escrito está y que hay una respuesta en la Biblia para levantarte, para fortalecerte, para pelear tu batalla, para defenderte, para hacerte el hombre que realmente Dios quiere que tú seas y que tú puedas realmente vencer sin importar el gigante que se levante delante de ti. Hoy es un día para nosotros poder declarar que verdaderamente escrito está. Así que yo te invito a que te pongas sobre tus pies. Y hoy quiero que tú, si quieres cerrar tus ojos, yo siempre he dicho que aquí no somos religiosos, somos personas que hemos creído en un Dios vivo. Y que hoy tú veas en tu corazón aquello que se han levantado como Goliat para hacerte la guerra, o aquello que en algún momento de debilidad te han querido venir a menospreciar, te han querido venir a hacer a que pierdas el propósito por el cual Dios te ha llamado. Y que hoy Dios traiga este versículo a tu mente y a tu corazón para que tú le puedas decir, escrito está. Para que tú le puedas decir sin importar las circunstancias. Si es una enfermedad, tú le puedes decir, escrito está, porque por su llaga nosotros hemos sido curados. Si es porque en tu casa no hay pan, tú le puedes decir, escrito está, porque no hay justo desamparado ni su descendiente que mendigue pan. Hoy hay una palabra de Dios que quiere hoy que quede en tu corazón. Yo sé que el Espíritu Santo te está trayendo en este momento la circunstancia quizá por la cual el enemigo te ha tenido que enfrentar a él. Y quizás tú has querido enfrentarla con tus fuerzas, pero hoy el Espíritu Santo quiere que tú digas como David. Tú vienes hacia mí con tus artimañas, tú vienes hacia mí con tu fuerza, pero hoy yo me levanto en el nombre del Dios de Israel, que es aquel que pelea mis batallas. Hoy hay una palabra que Dios quiere que quede en tu corazón. Pero como siempre se exhorta en este lugar, tenemos que leer la Biblia. Si queremos conocer el Dios que nos ha llamado, el Dios que nos ha puesto en lugares altos, tenemos que conocer la palabra. Si tú vas a un examen y no estudias, cuando te pongan la respuesta, tú no vas a tener, cuando te pongan las preguntas, tú no vas a tener respuesta. Pero si tú lees la palabra, no va a importar el gigante que se levante, no va a importar que no tenga trabajo, no va a importar que no haya nada en la casa, porque va a venir una palabra que va a
a resonar en tu corazón para que tú la tengas como respuesta a esa circunstancia. Y hoy Dios quiere que cada uno de los que estamos aquí presentes podamos entender la importancia que tiene el estudiar y leer la palabra de Dios. La importancia que tiene para tener una declaración en nuestra boca que realmente pueda hacer huir al enemigo. Porque Jesús le dijo: vete de aquí, Satanás. Porque Jesús tenía la autoridad. Porque Jesús conocía la palabra. Porque Jesús sabía lo que Dios le había puesto en su corazón. Pero muchas veces, quizá con dolor, tenemos que quedarnos callados ante el enemigo. Cuando vienen las circunstancias, lo que hacemos es que nos acobardamos. Y hoy, así de pie como ustedes están, el Señor quiere que nosotros estemos de pie ante cualquier circunstancia que se nos presente, declarando que hay una palabra en la Biblia que dice: escrito está. Declaro, digo, no, yo quiero que tú digas: escrito está. A esa circunstancia que te está en este momento, yo no la conozco, pero tú sí sabes lo que te está pasando. Y hay una palabra que quizás tú has leído y la has dejado pasar por encima, y hoy el Espíritu Santo la está trayendo a tu mente y a tu corazón. Agarra esa palabra, como dice la hermana Miguelina. Agárrala hoy, preséntala delante de esa situación y declara la palabra que Dios está poniendo en tu boca. No importa si el enemigo tú lo ves como Goliat, no importa si tú lo ves en un momento de debilidad, no importa si es porque no hay nada en tu casa. Hoy tienes que levantarte y decirle al enemigo: escrito está. Yo quiero que tú lo declares eso. Digo: escrito está. A esa circunstancia, dile: escrito está. Quizás tú tuviste que mover de lugar, de ciudad, de provincia, yo no sé de dónde tú te has movido, pero el Señor te dice que escrito está. Y que sus ángeles, lo mismo que utilizó el enemigo, pero vamos a usarlo correctamente. A sus ángeles mandará. Escuchen bien: a sus ángeles mandará para que hoy tengan cuidado de ti, donde quiera que tú puedas moverte. Hoy es un día donde cada uno de nosotros puede decir, al salir de este lugar, que escrito está. Dios te bendiga.